Buenas tardes, jóvenes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y vamos a empezar con el curso de Derecho Notarial. Para esta semana número 3 vamos a tratar dos temas muy importantes en lo que es el programa de Derecho Notarial para fase privada, que es la formación jurídica y profesional del notario, y vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es el contenido del protocolo notarial. Entonces, el objetivo de la clase que ustedes como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, ya con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, repasemos los conocimientos ya adquiridos sobre el tema de formación jurídica y profesional del notario, el protocolo notarial. Entonces vamos a empezar con la formación jurídica del notario. Es importante mencionar formación jurídica y profesional del notario. El notario es una profesión de servicio, que es lo que ennoblece como a las demás profesiones que cubren necesidades de la comunidad. La actividad del notario está señalada por su carácter de depositario de la fe pública y por ello no admite desviaciones ni quebrantos que puedan turbar la confianza a que él debe de ser acreedor. Es una definición de Mario Aguirre Godoy, lo que se refiere a la formación jurídica y profesional del notario. También es importante mencionar que tanto el notario como el abogado, como profesionales del derecho, deben de tener básicamente una formación jurídica común. Aquí en Guatemala, pues todos sabemos, y ya me imagino que han de estar cansados ustedes de lo que hemos platicado. Siempre hemos platicado con lo que es la formación del notario. Entonces, por favor, me escribe aquí una compañera si la pueden incluir al grupo de WhatsApp 55 54 02 17, por favor, si la pueden incluir, por si tiene algunas dudas ahí. Entonces, las dos profesiones al servicio y su encauzamiento y dirección deben de corresponder de acuerdo a la universidad donde fuimos formados como notarios y como abogados. Podemos haber sido formados en una universidad estatal como la Universidad de San Carlos de Guatemala o cualquier universidad privada como Universidad Rural, Universidad Rafael Landívar. Le vamos a bajar un poquito de volumen a esto porque si no, no nos va a dejar dar la clase en sí, y al final de la clase pues vamos a ver si tienen algunas dudas o si pues les quedó claro todo, ¿verdad? Entonces, dentro de las diferencias esenciales entre el notario y el abogado podemos indicar como principal que el abogado no tiene la fe pública y que la ley sí se la confiere al notario, que también es obvio que el abogado siempre va a actuar en interés de la parte, o sea, de la parte que lo está contratando, mientras que nosotros como notarios, ahorita estamos con el tacuche de notarios, no de abogados, lo hacemos en interés de las partes y sobre todo de la sociedad. Por eso decimos que una de las funciones primordiales del notariado es brindar seguridad a los habitantes de la República. Ya lo vimos en el artículo 2 de la Constitución Política de la República cuando vimos los deberes del Estado. Si voy muy rápido también me pueden indicar, ¿verdad? Cuando vimos los deberes del Estado y estaba darle o brindarle seguridad
a los habitantes, y cuando hablábamos de seguridad nos referíamos a la seguridad jurídica que deben de brindar los notarios. El notariado como profesión universitaria, cuando estudiamos el sistema latino la semana pasada, manifestamos que el notario tiene que ser un profesional universitario. El notario debe de tener una formación universitaria básica. Esta formación debe de cumplir o comprender las disciplinas jurídicas necesarias para conocer el derecho positivo de nuestro país y en grado apreciable también el derecho positivo comparado, que quiere decir el derecho positivo de cualquier otro país en el que nosotros podamos dar una asesoría como notarios. Pero su formación básica debe de ser la misma que la del abogado. Y en esto pues tenemos la suerte aquí en Guatemala que para poder ser notarios debemos de ser abogados. No solo notarios, no solo abogados. Podemos ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales únicamente, pero no podemos ser solo abogados o solo notarios. Por eso es lo importante de la función calificadora, de la función asesora que llevamos como notarios. Les voy a poner unos ejemplos del conocimiento del derecho positivo y aplicados a la profesión de notariado. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos de la constitución de una sociedad anónima dentro de los requisitos que nosotros le pedimos a nuestros clientes, es que piensen en una denominación social que sabemos que es la forma de identificar una sociedad mercantil. Entonces, la denominación, pues, ¿cómo se va a conformar? Se puede conformar de un nombre caprichoso más el agregado de ley, que en este caso sería sociedad anónima. También las sociedades mercantiles que no sean capitalistas se pueden identificar mediante una razón social. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento de derecho positivo, de derecho sustantivo. Estamos hablando del Código de Comercio. Si leemos el artículo 87, no sé si tengan ustedes esa ley, pero se las pedí el primer día de clases. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse sociedad anónima o SA, perdón. Entonces, el conocimiento del derecho positivo aplicado al notariado, pues es un vivo ejemplo. Si a su oficina llegan dos personas que son socios fundadores, ellos quieren que ustedes dentro de la denominación social coloquen el apellido, el nombre y apellido de un socio fundador, o quieren que ustedes coloquen el apellido de los dos socios. Claro que ustedes, si no son conocedores del derecho positivo, pueden colocar Pérez Fernández, Sociedad Anónima. ¿Y esto qué trae? Trae una suspensión en el registro mercantil, porque si seguimos leyendo el artículo 87, dice: la denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si son transportistas, Pérez Fernández Transportes, Sociedad Anónima, y ahí estamos cumpliendo con lo que establece el Código de Comercio. Entonces, vean lo importante que es para ustedes como estudiantes del curso de notariado saber de lo que es el derecho sustantivo. Estamos hablando de Código Civil, estamos hablando de Código de Comercio, estamos hablando del Código de Trabajo también,
Y así hay un montón de acuerdos, como el decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria, donde nos indica qué precio le vamos a colocar a los bienes en una compraventa. No es solo de que ustedes soliciten una minuta a su mejor amigo o un machote, dicen algunos, ¿verdad? Pero es minuta la palabra correcta y tecleen, cambien nombres y no, tienen que aprender de derecho positivo. Por ejemplo, también, si nos vamos al artículo 85, miren, solo por ponerles ejemplos sencillos dentro del Código Civil, no vamos a entrar de lleno porque si estudiamos todo el Código Civil, nos vamos a dar cuenta que para aplicarlo al notariado hay un sinnúmero de situaciones que debemos de conocer. Pero por ponerles ejemplos sencillos, el artículo 85 del Código Civil, vamos pues. ¿Qué nos indica? Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder, o quiere decir por mandato. El mandato debe de ser especial, expresar la identificación de la persona con la que se debe de contraer el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si no fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Leamos el artículo 1792 del Código Civil para ir asociando un poquito lo que es el derecho positivo. Perdón. Es 1690. $1692 era, no 1700. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. ¿Nos indica donación? No nos indica donación. Entonces, el 1692 nos está indicando poder especial para contraer matrimonio. Si nos vamos al artículo 93 del Código Civil, miren, son 3 artículos relacionados para hacer un instrumento público que tal vez lleve solo una página y media o una hoja de protocolo. Entonces, son ejemplos básicos, ¿verdad?, que ustedes deben de conocer para poder ser buenos notarios. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres, apellidos, estado civil, vecindad, aquí nos indica vecino de dónde debe de ser, profesión o oficio, nacionalidad, origen, nombre de los padres y de los abuelos si lo supieren, nacionalidad y origen, ausencia del parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentan escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hechos con terceras personas. Mire, son 3 artículos para poder hacer un mandato especial para contraer matrimonio. Es uno de los mandatos que ustedes deben de tener el conocimiento necesario para poder redactarlo, ya que si no cumple con lo del artículo 93, el artículo 85 y el 1692,
pues se suspende ese mandato. Imagínense las consecuencias. Si una persona vive en Estados Unidos, viene aquí un mes y les indica a ustedes que quiere que oficien su matrimonio, ustedes saben y deben de conocer el derecho positivo, saben que tienen que hacer publicaciones, saben que tienen que hacer capitulaciones matrimoniales, una escritura de capitulaciones matrimoniales. Y si se va a ir, saben que no les va a dar tiempo a que él esté aquí para la ceremonia y les tienen que redactar un mandato especial. Algunos registradores indican poder especial, pero algunos dicen que la ley dice mandato especial y ese es el que hay que realizar. Consecuencias, el mandato mal redactado, ustedes no relacionaron los artículos que yo les mencioné. La persona ya se fue a Estados Unidos, ya está allá, no se puede hacer el matrimonio, ya se lo dejaron pagado, no puede reclamar a la señora que está aquí en Guatemala. Entonces, miren las pequeñas consecuencias, pequeñas y grandes consecuencias que se dan por la falta de conocimiento del derecho positivo. Aquí en Guatemala, como se los digo, es importantísimo y es una bendición que el notario sea abogado. Podemos mencionar también el artículo 1792. Ahí pues ya se los he mencionado en lo largo de este curso, ¿verdad? Los pequeños ejemplos que les he dado, que prácticamente son a veces los mismos y repetitivos. En 1792, contrato de compra-venta, el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes, no quedan incluidos en la prohibición adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Miremos el 1700. Permítanme. Miremos en 1940 lo que se refiere al contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un contrato que está a la orden del día, se puede hacer en documento privado, lo hacen muchos, se puede hacer en escritura pública. Las personas o los dueños de las casas nos indican a nosotros como notarios, colóquele un mes vencido para que desocupen la casa. Si ustedes no fueran estudiantes de ciencias jurídicas y sociales, pues no sabrían y lo harían de esa manera. Ahora ustedes como conocedores del derecho positivo pueden indicarle, artículo 1940, inciso 1, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta adeudada por lo menos 2 meses vencidos. Es cierto que se hace el contrato y muchos me van a invocar la autonomía de la voluntad y lo que está plasmado en el contrato es ley entre las partes y si se pone un mes, pues tiene que ser un mes vencido, no anticipado. Entonces, recordemos y vámonos a nuestra clase de derecho, de introducción al derecho, la famosa pirámide de Kelsen, ¿qué vale más? Tenemos hasta arriba la Constitución, las leyes ordinarias y hasta abajo tenemos los contratos entre particulares. Entonces, al momento de un juicio sumario de desocupación, porque ustedes redactaron y colocaron un mes y el dueño dice, bueno, ya se pasó un mes, iniciemos el proceso, van a estar aproximadamente litigando 1, 2, 3 años para que les declaren sin lugar su demanda. Entonces, miren las consecuencias del notario si no sabe de derecho positivo. Entonces, son pequeños ejemplos. También tenemos el plazo del mutuo. Si no le colocan plazo a su instrumento, pues son 6 meses y después de los 6 meses, pues ya se puede hacer efectivo. Y si de palabra ustedes colocaron
o si de palabra escucharon que iba a ser para 2, 3 años y se les olvidó, pues a la hora de no ponerle plazo, saben que es 6 meses lo que vale ese contrato. Medios directos para capacitar al notario, es lo último que hablamos del notario y su capacitación, y ya entramos a la otra rama del concepto del derecho notarial. Ya hablamos de la organización del notariado, ya hablamos de la función notarial y vamos a entrar en sí a lo que es la base medular de este curso, que es el instrumento público. Entonces, para poder ir entendiendo poco a poco. Entonces, dentro de los medios directos para capacitar al notario tenemos título de abogado como fase previa, el doctorado en derecho notarial, el sistema de oposición, el estudio simultáneo de la abogacía y el notariado y la universidad notarial específica. Esto está en doctrina, no quiere decir que así va a ser, ¿verdad? Sino que lo tenemos para estudiar. Entonces vamos a empezar con el título de abogado como fase previa. El aspirante a notario debe de obtener una licenciatura y la obtención del título de abogado que garantizan sus conocimientos en el campo del derecho, y es lo que hemos venido platicando. El notario tiene que tener el título de abogado como fase previa. Aquí en Guatemala, pues lo tenemos simultáneamente. En otros países, pues no les sabría decir. Todos los que estamos bajo el sistema de notariado latino tenemos que ser profesionales del derecho, pero eso no implica que sean abogados. Pueden ser un profesional del derecho que sea solo notario. Eso no se lo sabría yo decir. Aquí en Guatemala, pues tenemos esa suerte, abogados y notarios. Entonces, continuamos, doctorado en derecho notarial, que es otro medio para capacitar al notario. El doctorado en derecho notarial es un medio directo para capacitar al notario, sería de hacer del notariado un doctorado, estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis doctoral. Aquí en Guatemala, cuando hablamos de derecho notarial, pues tenemos varios niveles de educación superior, por así decirlo. Tenemos la licenciatura, estamos hablando de grado académico, no estamos hablando de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, estamos hablando del grado académico. ¿Cuál es el grado académico que nosotros tenemos? El de licenciados. Hay licenciados en medicina, hay licenciados químicos, biólogos. Nosotros pues tenemos el grado académico de licenciados, aunque seamos abogados y notarios. Dejemos por un lado la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. Posterior a eso podemos optar a una maestría en derecho notarial. Son 2 años en cualquier universidad que preste o que nos dé la opción de poder especializarnos. Aquí en Guatemala, pues yo conozco como maestrías en Derecho Notarial, Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar, Universidad Mariano Gálvez, la Universidad Rural, que tienen maestría en Derecho Notarial. No sé si algunas otras tengan esa maestría. 2 años de estudio más trabajo de tesis. Y luego tenemos el doctorado, ¿verdad? Que aquí en Guatemala me parece que San Carlos, Landívar y Mariano Gálvez cuentan con doctorado en Derecho Notarial, que son 2 años más de estudio y la tesis doctoral. Entonces, ese es el doctorado en Derecho Notarial. Sistemas de oposición. Estamos hablando, recordemos, de medios directos para capacitar al notario. Estamos hablando de poner pilas al notario, así como nosotros, como se habla así coloquialmente, ¿verdad? Entonces, sistemas de oposición. Es otro medio directo de capacitación.
que el notario pues tiene a su alcance lo constituye el sistema de oposición. Ese sistema de oposición pretende que solo lleguen los mejores preparados, pero también tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas, van a llegar los mejores preparados. Puede que sea con las mejores notas, puedan tomar becas para poderse preparar como notarios. Van a llegar los mejores preparados en un concurso de oposición. Por eso yo les insisto, prepárense, estudien. Tienen que estudiar no solo para ganar este curso, tienen que estudiar para su profesión. La especialización que ustedes van a tomar pues es independiente a la preparación académica que deben de tener como futuros abogados y notarios. Una de las ventajas del sistema de oposición es los compadrazgos que se dan aquí en Guatemala, ¿verdad? No van a llegar los más preparados, sino que a veces llegan los conocidos de los que están realizando esos concursos. Es una de las ventajas que es importante no dejarla a un lado y platicar de eso. El estudio simultáneo de la abogacía y el notariado. A diferencia de otros países donde se habla de academias notariales que pretenden el estudio exclusivo del notariado en toda su extensión, en el sistema guatemalteco podemos decir que estamos bendecidos, y se los he dicho desde el primer día de clases. Estamos bendecidos porque aquí en Guatemala se estudia simultáneamente abogacía y notariado. Nos están preparando desde el primer semestre con los cursos de derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, todos los derechos sustantivos nos están preparando para que cuando lleguemos a recibir esos 4, 5, 6 cursos de derecho notarial, ustedes estén preparados. Aquí en la Universidad Rural de Guatemala, pues son 4 notariados los que ustedes van a llevar para estar bien preparado. Imagínense, son 4 cursos únicamente y les dan un título universitario. ¿No es una bendición eso? Son solo 4 semestres, son 2 años los que se tienen que preparar, tienen que aprender a redactar, tienen que tener muy buena redacción, tienen que saber cómo se prepara un instrumento público, tienen que saber las partes del instrumento público. Aunque ustedes ya con pensum cerrado, me imagino que ya solo estamos recordando todo lo que estudiamos a lo largo de la carrera. Entonces, aquí pues estudia simultáneamente la abogacía y el notariado, no solo de forma conjunta, sino que también se obtienen ambos títulos. Yo ya les había dicho, aquí no podemos ser solo notarios, no podemos ser solo abogados. La presentación de las diapositivas, no sé si las están viendo, eso me están escribiendo. De ahí en configuración luego son, no sé. No sé, artículos que mencionamos, mencionamos varios, mencionamos el 85, 1692 y artículo 93 del Código Civil, eso me están preguntando. Mencionamos el artículo 1792, el artículo 1940, el decreto 10-2012, que es la actualización tributaria. Entonces, esos son los que ustedes tienen que leer. Mire, son ejemplos que les estoy colocando dentro. ¿Por qué ustedes tienen que estudiar el derecho sustantivo, verdad? No es de que se aprendan esos artículos, sino que son ejemplos, y así hay miles de artículos en la legislación guatemalteca donde ustedes deben de ver eso, ¿verdad? Universidad notarial específica.
Esta es una de las iniciativas que han habido siempre del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Me recuerdo yo hace unos 10, 12 años cuando yo estaba estudiando la maestría en procesal civil, estaban con eso de que querían separar las carreras de abogado y de notario y que querían hacer una universidad notarial específica. Entonces, esa era una de las iniciativas de ley. No sé si al final, pues yo creo que nunca prosperó, ¿verdad? Si no, ya tuviéramos nosotros las carreras separadas en lo que es vamos a bajarle volumen, en lo que es la separación de la abogacía y el notariado, dos carreras distintas con pensum de estudios totalmente distintas. Lo que ellos pretendían era capacitar a los notarios. Entonces, continuemos con el protocolo notarial. Aquí dejamos de lleno todo lo que es la organización del notariado y nos vamos a la creación del instrumento público y vamos a empezar con alguna introducción, el contenido de lo que es el protocolo notarial. Vamos a analizar el artículo 29 del Código de Notariado. Así que con su código en mano, por favor, y empecemos. Protocolo notarial. Antes de entrar de lleno a estas definiciones de autores guatemaltecos y la definición legal que nos da el Código de Notariado, decreto 314, y esto es importante también. Miren, a mí me dijeron que tenía que darles un curso de preparación para privado. Independientemente, pues a mí no muy, como les dijera, no le pongo mucha importancia a la forma que se van a evaluar. Lo que yo quiero es prepararlos para un examen privado, sea como sea la modalidad. Si va a ser presencial, oral, pues que ustedes estén preparados. Entonces, como un consejo es de que se vayan aprendiendo los decretos. Por ejemplo, decreto 314, Código de Notariado, el 2-70, Código de Comercio, decreto ley 106, Código Civil, el 1773, Código Penal. Para que ustedes, 1440, Código de Trabajo, para que ustedes, a veces los examinadores solo preguntan, ¿qué dice el decreto 314? Entonces, aprendámonos. Independientemente de todo, preparémonos para la vida. Entonces, protocolo notarial en el sentido más vulgar quiere decir colección de hojas, folios, documentos adheridos unos a otros, que en su conjunto forman un volumen o forman un libro. Entonces, ese montón de hojas separadas las compilamos y hacemos un solo instrumento. A esto es lo que se le conoce como protocolo. Protocolo únicamente. Estamos en protocolo. Hay autores que lo definen como libro de registro numerado. Y aquí empieza una de las características, la numeración que debe de llevar el protocolo. Rubricado o sellado, que lleve el notario o escribano. Eso nos lo dice Manuel Osorio, que lleve el notario o escribano. ¿Por qué nos dice esto? Porque él es un autor internacional. En su país puede que el notario sea el mismo que el escribano, le llamen notario o le llamen escribano. Aquí en Guatemala, pues sabemos quién es el escribano, es el notario del Estado y está regulado o lo podemos encontrar en el artículo 7 del Código de Notariado, según la denominación oficial de cada país o del fedatario extrajudicial. Entonces, ¿qué nos dice Manuel Osorio? Nos dice libro de registro numerado, rubricado o sellado que lleva el notario o escribano según la denominación oficial en cada país del fedatario extrajudicial, o sea que tiene fe pública.
Puede ser el notario o puede ser el escribano. Ambos tienen fe pública aquí en Guatemala, son totalmente distintos. El protocolo es una serie o conjunto de documentos públicos autorizados por notario. El protocolo podemos entender también que es un libro encuadernado, el pliego entero en que el escribano pone y guarda en orden todas sus escrituras o instrumentos que pasan ante él para sacar y dar en cualquier tiempo las copias que necesiten todos los interesados. Y es una de las formas de ir reproduciendo ese protocolo notarial. Aquí en Guatemala pues tenemos los testimonios, las copias simples legalizadas, que es la forma más común que vamos a utilizar para reproducir el protocolo notarial. Ahora bien, Ricardo Alvarado Sandoval aquí y José Antonio Gracias González exponen que el protocolo como registro se caracteriza porque la compilación de los instrumentos autorizados por el notario se encuentra en un riguroso orden. En cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal. Y aquí vamos a entrar, ¿verdad? A recordar nuestros cursos de matemáticas. Tenemos numeración cardinal y tenemos numeración ordinal. El protocolo tiene que ir numerado en forma cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta no sé cuántas escrituras van a ser, primeramente Dios. Ustedes ya como notarios, un montón, ¿verdad? 300, 400 al año, primeramente Dios. Y la numeración ordinal, pues sabemos que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, la ley nos manda numeración cardinal. Y también en cuanto al tiempo o cronología de cuando fueron faccionados. ¿A qué se refiere esto? A la fecha de creación. El número 1 va a ser el de enero, el número 2 el de, pues digamos, número 1, 3 de enero, número 2, 4 de enero, puede ser el mismo 3 de enero y así sucesivamente. Repitiendo el concepto, que el protocolo como registro se caracteriza porque la compilación de los instrumentos autorizados por el notario se encuentra en un riguroso orden en cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal y también en cuanto al tiempo o cronología de cuando fueron faccionados. Esta es una definición doctrinaria de protocolo notarial de autores guatemaltecos. Es importante que ustedes manejen varias definiciones. Apréndanse 2, 3 definiciones de lo que es protocolo notarial. La definición legal está regulada en el artículo 8 del Código del Notariado, decreto 314 del Congreso de la República. ¿Qué nos indica? El protocolo es la colección ordenada y lo que nos indica es el contenido del protocolo, no nos da una definición en sí, solo nos dice cuál es el contenido del protocolo, cuáles las escrituras matrices, las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y aquí, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, porque la ley le dice, eso debe de ir en el protocolo. Entonces, a eso se refiere, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Contenido del protocolo notarial, pues ya vimos escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos instrumentos en esta clase para que ustedes vayan entendiendo poco a poco. Claro que solo va a ser así, es superficial, porque más adelante en otras semanas vamos a estudiar
las escrituras matrices, vamos a estudiar las actas de protocolación, las razones de legalización de firmas y qué documentos el notario registra de conformidad con la ley. Y vamos a empezar con escrituras matrices. El código de notariado no define las escrituras matrices, únicamente enumera los requisitos. En el artículo 29 del Código de Notariado nos indica, si nosotros leemos ahí, instrumentos públicos, formalidades de los instrumentos públicos contendrán. Solo nos dice los requisitos y las formalidades de los instrumentos públicos. Si nosotros leemos este artículo que vamos a entrar a analizar, pues nos damos cuenta que son los requisitos de una escritura pública. Si seguimos hojeando nuestro código de notariado, pues miramos lo que debe de contener una escritura matriz. Por ejemplo, en el artículo 30, declaración sobre gravámenes y advertencias cuando es una compraventa. El artículo 31 es formalidades esenciales de los instrumentos públicos y se refiere a las escrituras. Estos son formalidades esenciales que si no se cumplen puede ser el instrumento redaguido de nulidad. El artículo 32 del Código de Notariado nos indica el plazo que tenemos para redaguir de nulidad un instrumento público. Y aquí tenemos que tener, vamos a poner un poquito de énfasis en esto. Cuando estamos hablando de una nulidad de un instrumento público, no estamos hablando de una nulidad del negocio jurídico, o sea, lo que contiene ese instrumento público. Para poder solicitar una nulidad de un negocio jurídico, sabemos que es cuando adolece de los vicios del consentimiento, ¿verdad? Cuando hay dolo, error, simulación, violencia. Entonces, ahí se puede solicitar una nulidad, pero esto ya es tema de su curso de Derecho Civil. En los demás artículos ustedes podrán leer, tenemos los requisitos en el artículo 38, artículo 42, tenemos formalidades para testamentos y otras escrituras y así. En el artículo 44, formalidades esenciales para testamento y donación mortis causa, sabemos que son los que van a surtir efecto para después de la muerte del donante, formalidades de las escrituras. En el artículo 46, las formalidades de la escritura de sociedad que debe de cumplir. Por eso les digo, tienen que aprender bastante de derecho positivo, ¿verdad? Derecho sustantivo. El artículo 47, escritura de constitución de sociedad anónima. El artículo 48, escritura de constitución de sociedad en comandit. Escritura de constitución de hipoteca de cédulas, artículo 49. Y el artículo 50, la constitución de la prenda agraria, ganadera e industrial. Entonces, revisamos del artículo 29 al artículo 50. ¿Será que encontramos un concepto de qué es escritura matriz? No lo encontramos. Lo único que encontramos fueron las formalidades y fueron los requisitos que vamos a entrar a analizar en un momento. Entonces, no se define. Hay algunos autores que dicen que es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces. Y aquí estamos hablando de la capacidad, artículo 8 del Código Civil, establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Entonces lo asociamos con contratos, ¿verdad? Establecen, modifican, extinguen relaciones de derecho.
Las escrituras matrices son las autorizadas por notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte. Recordemos siempre el principio de rogación, en la que se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose sus otorgantes en los términos pactados. Pensé que alguna pregunta, no tengo preguntas hasta ahorita, me imagino que... que hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a analizar escritura matriz y requisitos de una escritura matriz. Sí, perdón, la compañera tiene razón, el artículo 50, ya mi código es algo viejito, esto con la ley de garantías mobiliarias, pues se derogó lo que era la prenda y la prenda agraria en el Código Civil y por ende también en el Código de Notariado. Hay un pequeño error, gracias por la observación. Y eso pues me agrada bastante de que ustedes pues estén atentos a las clases. Entonces vamos a empezar con escrituras matrices. Requisitos, artículo 29, vámonos al artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, inciso 1, el número de orden. Cuando hablamos del número de orden, pues este se debe de consignar en letras. Siempre debe de consignarse en letras. El notario puede hacer uso de guarismos. Cuando hablamos de guarismos, estamos hablando de colocar entre paréntesis el número. Aunque esto demarca inseguridad en el notario, porque la ley solo nos dice el número de orden. Y sabemos en el artículo 13, formalidades en el protocolo, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando el instrumento. El protocolo llevará a cabo foliación cardinal escrita en cifras. Estamos hablando de la foliación. Sin embargo, la otra semana o dentro de 2 semanas vamos a ver cómo se va redactando el protocolo notarial. Ahorita estamos hablando de escrituras matrices, artículo 29. Entonces, el número de orden. Si el artículo 13 nos dice que es en letras, pues en letras lo debemos de hacer. Se nos permite guarismos a la hora de que vayamos a una revisión de protocolo, pues no nos dicen nada si utilizamos un guarismo. El número de orden, siempre estamos en el inciso 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Cuando hablamos del lugar, recordemos que nosotros aquí en Guatemala utilizamos el sistema de notariado latino abierto, por eso se coloca el lugar. Nosotros podemos redactar escrituras desde Petén hasta Escuintla y del otro punto al otro punto, desde Puerto Barrios hasta Huehuetenango. Entonces, el lugar es importantísimo. Y no importa que no sea en la notaría que nosotros tenemos registrada en el Archivo General de Protocolos, podemos redactar en cualquier lugar. Día, mes y año del otorgamiento también debe de ir en letras, aunque también se pueden emplear guarismos en lo que es la fecha. Ustedes han visto algunas escrituras que entre paréntesis colocan en números la fecha.
En el inciso 2, los nombres y apellidos. Es importante mencionar que cuando se tiene un solo apellido, pues es importante que nosotros coloquemos la palabra único apellido, y si no, pues los nombres y apellidos. Si nos vamos al Código Civil, sabemos que el nombre está compuesto por el nombre de pila y los apellidos. Sin embargo, aquí en el Código de Notariado nos lo separan y nos dicen nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio, o sea, la circunscripción departamental donde vive donde está domiciliado cada uno de los otorgantes, que son los que van a comparecer en la escritura pública. Y aquí también tenemos que hacer énfasis. Tenemos nombres, apellidos, tenemos con los dedos de la mano, lo tenemos que contar a la hora de que ustedes vayan a redactar un instrumento público y les manden una minuta, ¿verdad? Que ustedes soliciten a su mejor amigo, no tenés una minuta de compraventa, siempre tienen que revisar. Revísenlo con el artículo 29. Son 5 datos los que tienen ustedes que colocar. Si no los colocan y va al registro de la propiedad, suspendido. Si no los colocan y va al registro mercantil, suspendido. Si realizan un mandato y va al registro de poderes y no colocaron la edad, suspendidos. Entonces, con los dedos de la mano, edad, siempre edad. Estado civil, nacionalidad, profesión u ocupación, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la diferencia entre una profesión y una ocupación y un oficio, ¿verdad? El domicilio, que puede ser domiciliado en el departamento de Zacatepeques, domiciliado en el departamento de Izabal, si está la notaría en la ciudad capital y ahí llegaron y de ahí es, pues de este domicilio pueden colocar, sin necesidad de colocar con domicilio en el departamento de tal y tal. En el inciso 3 miramos la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Aquí tenemos que poner la fe si nosotros conocemos la fe pública que tenemos como notarios. Si nosotros conocemos a esas personas, no es necesario que la identifiquemos con su documento personal de identificación. Solo vamos a colocar persona de mi conocimiento. Es cierto que, ¿y cómo se da eso? Preguntan muchos, ¿verdad? Cuando uno está dando la clase en licenciatura. Ustedes ya están a otro nivel, ya están con cierre de pensum. Tenemos clientes frecuentes, ¿verdad? Que llegan y realizamos una escritura, lo identificamos, a los 15 días, pues otra escritura, que son personas, pueden ser dedicadas son inmobiliarias o dedicadas a préstamos hipotecarios, se van convirtiendo en nuestros clientes que los vamos conociendo y entonces, pues después podemos colocar que tenemos fe de conocimiento de esas personas. Entonces, ahí pues tenemos la fe como notarios y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Derechos civiles, capacidad, artículo 8 del Código de Comercio, del Código Civil. La capacidad se obtiene a los 18 años, estamos hablando de capacidad de ejercicio. Cuando son menores de edad, claro que pueden estar como otorgantes en un instrumento público, pero más que todo es para adquirir derechos. Cuando tiene que contraer obligaciones, se tienen que llevar trámites o procesos de utilidad y necesidad en jurisdicción voluntaria para que pueda un menor vender, pueda gravar. Por eso se llaman disposición y gravámenes de bienes de menores y ausentes. Menores y ausentes. El inciso 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. Si el notario no los conoce, pues los tenemos que identificar. En el código de notariado nos indica medio de cédula de vecindad o pasaporte. Ahora pues ya
Eso está derogado con la ley del RENAP, con el documento personal de identificación con número de CUI o el pasaporte en caso de ser extranjeros. Y aquí es importante, o por dos testigos conocidos por el notario. Si la persona no lleva documento de identificación, pueden ser identificados por medio de dos testigos llamados testigos de conocimiento. Y aquí vamos a ir viendo qué clases de testigos se auxilia el notario. Tenemos testigos de conocimiento, ¿para qué nos van a servir? Tenemos testigos de rogación y tenemos testigos instrumentales. ¿Cuáles son las limitaciones para ser testigo? ¿Será que un familiar puede actuar como un testigo instrumental? Pues todo eso lo tenemos nosotros que ir recordando, no aprendiendo, recordando. Por dos testigos conocidos por el notario o ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Si el notario no los conoce, porque se puede dar que no conozco a la persona, pero tampoco conozco a los testigos, entonces tenemos que identificar a los testigos también. El inciso 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autorice. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio por el acto o contrato. Si analizamos este artículo, miramos cómo termina. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio. Entonces, ¿cuál es la función que está empleando aquí el notario? Es una función calificadora. Una función calificadora porque está calificando ese instrumento. Y aquí estamos hablando de representaciones. Estamos hablando de las representaciones. ¿Qué es una representación? Es actuar cuando un tercero actúa en nombre de otra persona. Podemos hablar de mandatos, podemos hablar de representaciones legales en una persona jurídica. Entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? Si es un menor de edad, con el certificado de nacimiento. Y tenemos nosotros la obligación de describir ese certificado de nacimiento. Si vamos a actuar, no nosotros, el otorgante va a actuar en nombre, va a comprar un bien en nombre de su hijo que es menor de edad, tenemos que colocar que actúa en representación del menor en el ejercicio de la patria potestad, y lo cual acredita con el certificado de nacimiento, pero no solo el certificado de nacimiento. Tenemos que describirlo, tenemos que colocar el número de CUI del certificado. Arriba de los certificados de nacimiento hay un número de verificación que dice verificador. También tenemos que colocar ese verificador, un ID, no sé qué sea, pero también tenemos que colocar ese número de ID. Tenemos que colocar si existe el número de partida, folio, libro, de qué registro es, el nombre del menor, el nombre de sus padres, y algo que es importante también, tenemos que colocar la fecha de redacción del certificado de nacimiento, porque si no lo colocamos, recuerden esto, se aceptan certificados de nacimiento de 6 meses de vigencia. Entonces tenemos que darle la vuelta al certificado y miramos en qué fecha fue redactado, el nombre del registrador. Yo así lo hago y gracias a Dios no he recibido ninguna suspensión por ningún registro. Bueno, tal vez suspensiones por otra cosa, pero suspensión por estar ¿cómo se llama? Describiendo mal un certificado de nacimiento, pues gracias a Dios no, ¿verdad? Entonces, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Puede ser un mandato si una persona es mayor de edad, no quiere salir del país
y quiere dejar un mandatario, pues también tenemos que describir el mandato. Si es una persona jurídica, debemos de describir el documento con el que va a actuar. Si es una sociedad anónima, debemos de describir el acta de nombramiento, la fecha del acta de nombramiento, el lugar donde fue otorgada, el notario que redactó el acta. Si ustedes la redactaron, pueden colocar por el infrascrito notario, porque son ustedes mismos, pero si no, pues ponen el nombre del notario, ¿verdad? Entonces, el cual acredita con el acta de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, pongámosle hoy, ¿verdad? El 1 de febrero el 1 de agosto del año 2021 en la ciudad de Guatemala por el notario F. Fernando no sé qué, y ahí ustedes pueden colocar, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros debemos de describir la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación. La intervención de un intérprete nombrado por parte que ignore el idioma español, estamos en el inciso 6, siempre estamos en el artículo 29. Que ignore el idioma español, el cual debe de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Y aquí tenemos otro testigo, solo que este es un testigo a ruego. ¿Puede ser un familiar? Claro que puede ser un familiar, el testigo a ruego. Y aquí tenemos dos figuras totalmente distintas. Tenemos lo que es el intérprete y tenemos lo que es el traductor jurado, nombrado por la parte que ignore el idioma español. Cuando hablamos de intérprete, es alguien que tiene habilidad en algún idioma, pero no está calificado, no tiene un título. Puede que tenga años de hablar. Y si aquí en Guatemala no hay traductores jurados, por ejemplo, que hablaran un idioma desconocido totalmente aquí en Guatemala, pero podemos hacer uso de dos intérpretes. El inciso 7 nos habla de la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Cuando estamos hablando de eso, toda escritura pública debe de llevar un clausulado. Yo le digo así, clausulado, pero son las cláusulas. Tiene que ser de una forma concisa, de una forma fácil, de una forma sencilla. No tenemos que nosotros utilizar palabras sofisticadas, ¿verdad? Que nos queremos llevar de que somos conocedores de nuestro idioma o de que tenemos una instrucción jurídica bastante elevada. Recuerden que sus otorgantes son personas que quizás no sepan nada de derecho. Ustedes les tienen que leer ese instrumento público. Entonces, háganlo de una forma sencilla. Por ejemplo, una compraventa. Ustedes tienen que aprender a redactarla. Recuérdense que en el artículo 13 del Código de Notariado dice que se puede hacer a máquina o a mano. Si ustedes ya graduados andan con sus hojas de papel protocolo y de repente una compraventa, ¿verdad? ¿Será que van a dejar ir ese negocio? Puede que no lo dejen ir, pero ustedes deben de tener el conocimiento necesario para poder redactar, ¿verdad? Entonces, artículo 29 lo tenemos en mente. Vamos a empezar. Uno, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala o donde ustedes se encuentren, el 1 de agosto del año 2021, ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, comparecen por una parte. Acuérdense, las partes de la escritura son siempre dos partes. Aunque hayan bastantes personas, si son 10 copropietarios, comparecen los 10, pero ellos van a ser una sola parte, ¿verdad? Comparece por una parte Juan Pérez y todas las generales de ley. Por quien en el transcurso de este contrato será el vendedor. Por la otra parte, María XXX, todos sus datos de identificación,
quien en el transcurso de este presente será la compradora. Como notario doy fe que las personas pues están en el goce de sus capacidades civiles y que por este instrumento otorgan contrato de compraventa de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, antecedentes. El vendedor pues indica que es legítimo propietario de una finca o de un inmueble inscrito en el registro general de la propiedad bajo el número tal, el número de finca tal, folio tal, libro tal y tal, el cual consiste en un inmueble ubicado en tal y tal lugar con las medidas y colindancias que rigen en su inscripción registral. Cláusula número 2, que por el precio de tantos y tantos quetzales vende al comprador el inmueble descrito en la cláusula anterior con todo lo que de hecho y derecho le corresponde. Cláusula número 3, advertencias, ¿verdad? Por advertencia del infrascrito notario, el vendedor declara que sobre este bien inmueble no pesan gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la parte compradora, sometiéndose al saneamiento de ley. Número 5, la aceptación. Por su parte, el comprador acepta la compraventa que hoy se le hace con todos los derechos y tiene una limitación. Y después, como notario doy fe que tuve a la vista el documento con que acredita el derecho de propiedad, los alcances de este contrato, la obligación de registro que se debe de colocar y la firma de los otorgantes, la palabra ante mí y todo. Entonces, ustedes están viendo que es un instrumento bastante sencillo, no se tienen que complicar. Entonces, la relación concisa y clara del acto o contrato. Inciso 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Función calificadora del notario. ¿Qué van a tener a la vista? Si es una compraventa, el título con que acredita el derecho de propiedad puede ser el testimonio de una escritura pública, puede ser una certificación del registro de la propiedad, puede ser una consulta electrónica, o ustedes pueden realizar una consulta electrónica, o solo pueden mencionar únicamente que tienen a la vista el título con que acredita la propiedad. Algunos en su redacción colocan que consiste en el testimonio de la escritura pública y mencionan la escritura pública, si es el caso de una escritura pública. Entonces, a eso se refiere el inciso número 8. El inciso 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o procede de diligencias judiciales o administrativas. Aquí podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Juicio de división de la cosa común, notario partidor presenta un proyecto de partición. Es prácticamente igual que una escritura de partición, solo que lo está presentando ante un órgano jurisdiccional. Ahí va el convenio de partición. Si es aprobado y no hay oposición, pues el juez dicta un auto en el que va el proyecto de partición. Y si no, pues dicta una sentencia. Entonces, eso se tiene que transcribir. Entonces, a eso se refiere la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales administrativas. Inciso 10, la fe de haber leído el instrumento, lo deben de colocar al cierre de la escritura. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación, que todos lo ratificaron, aceptaron y firmaron. Si todos pueden firmar, si no, pues tenemos que auxiliarnos de otro testigo, testigo arruebo. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato, o sea, tenemos que advertir de los alcances que lleva este contrato y que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos, deben de colocar
ahí en su escritura, y eso no se les debe de olvidar, la obligación de presentarlo al registro o llevar esta escritura a su registro. La cosa es que ustedes lo tienen que mencionar. El artículo número 12 nos indica las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. La fe del notario. ¿Qué más personas que intervengan? Pueden ser los testigos, si son testigos instrumentales, pueden ser los intérpretes. Hay personas, pueden ser los mandatarios, las personas que intervengan, ¿verdad? Las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan, precedida de la palabra ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo del pulgar derecho. Nos está indicando la ley qué dedo es el que debe de colocar. Y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo a ruego. Aquí hay otro testigo a ruego. Y ustedes en su ley colocan testigo a ruego. Entonces, si les preguntan en un examen privado, ¿nos pueden mencionar dónde actúa un testigo a ruego? Ustedes tienen el artículo 12 del Código de Notariado, pueden mencionar el inciso 12 del artículo 29, pueden mencionar también el inciso 6 del artículo 29 del Código de Notariado. Testigos de conocimiento en el artículo 4, y así ustedes van subrayando y anotando sus leyes. El dedo pulgar de la mano derecha, y otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente el mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, sabemos que el notario puede otorgar un instrumento público, por ejemplo, una protocolización de un documento, de un acta de matrimonio, de un documento proveniente del extranjero, de una escritura complementaria, por ejemplo, una ampliación, cuando son motivos de forma, no la comparecencia, ¿verdad? Ni el cuerpo de la escritura. Pero si se le olvidó colocar que tenía que llevarse al registro, son cuestiones de forma, entonces puede subsanarlo si ya firmaron las personas y ya no puede hacer un testado o un entrelineado, entonces se tiene que auxiliar de una escritura complementaria. Eso lo vamos a ver después, cuáles son las escrituras complementarias, pero ustedes ya lo saben, tenemos la escritura de ampliación, la escritura de modificación, la escritura de aclaración y la escritura de rectificación. Son escrituras que vienen a complementar una escritura principal, ¿verdad? Porque se nos haya omitido, se nos haya olvidado algún dato, o para venir a corregir un dato que está malo. Entonces, ahí sí puede firmar el notario y él mismo comparece con las palabras por mí y ante mí. De lo contrario es ante mí, y aquí está encerrando el principio de unidad de acto. Desde el principio, desde la comparecencia, desde el número de orden, se debe de realizar la escritura pública hasta la palabra ante mí, que es la función autenticadora y su firma. Si nosotros leemos detenidamente el inciso 12 del artículo 29, nos dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de la palabra ante mí. Si seguimos leyendo ese artículo, no vamos a encontrar donde dice sello del notario. Así que en el protocolo también es antitécnico, aunque muchos lo hacen, ¿verdad? Sellar, o sea que solo firman los otorgantes, palabra ante mí y la firma del notario. Eso es lo que nos indica la ley y prácticamente es la técnica que debemos de utilizar. Es antitécnico poner el sello, pero si lo quieren hacer, pues
no les dicen nada, ¿verdad? Entonces pueden colocar el sello también, pero la ley no lo indica. El artículo 30, en todo acto o contrato del otorgante que se obligue, hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Si ustedes no colocan eso, pueden ser demandados por daños y perjuicios, tendrán que pagar daños, y todo porque no tienen el conocimiento necesario para redactar un instrumento. Tenemos que saber de derecho sustantivo, de derecho positivo. El acto o contrato que el otorgante que se obliga a constar de manera expresa que los bienes que motivan el acto no existen gravámenes o limitaciones, y tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? ¿Qué es un gravamen y qué es una limitación? Recordemos que las limitaciones, regresemos a nuestro curso de Derecho Civil 2. Limitaciones voluntarias, las que nosotros mismos nos colocamos. Limitaciones legales, las que nos indica el Código Civil. Limitaciones judiciales, las que nos da un órgano jurisdiccional. Limitaciones voluntarias, que nosotros mismos nos colocamos: usufructo, uso, habitación y servidumbre. Entonces tenemos que advertir, ¿verdad? En las advertencias que sobre este bien inmueble no pesa gravámenes, excepto la limitación de paso de servidumbre a beneficio de la finca tal y tal y tal, y ahí como ustedes como profesionales pues libran su responsabilidad, o que contiene un usufructo a favor de una tercera persona. Entonces lo que están vendiendo es una nuda propiedad. No sé si ustedes han visto esto en los instrumentos públicos. Cuando se habla de nuda propiedad, se está hablando de que esa propiedad tiene un gravamen o tiene una limitación, no es una propiedad plena. Claro que se puede vender, ¿verdad? Con las advertencias. Si tiene el usufructo del papá, pero yo necesito vender porque necesito dinero, puedo ir con el comprador y le digo: mire, le vendo esta propiedad, lo único que tiene usufructo. ¿Usted lo acepta así? Sí, lo acepta. Ponemos, el notario pondría, ¿verdad?, que no existen gravámenes, excepto la limitación de usufructo vitalicio a favor de tal y tal, y después en la aceptación que él aceptó esa limitación y por ende pues compra la nuda propiedad. Entonces tenemos limitaciones voluntarias: usufructo, uso, habitación y servidumbre, y las legales pues las que están en el Código Civil. Vamos a ver si las encuentro, si me recuerdo todavía. Tenemos, vamos a ver. Limitaciones de la propiedad reguladas del artículo 473. Tenemos prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino, deslinde, amojonamiento, obligación de cerrar el fundo, construcciones cerca de edificios públicos, servidumbres establecidas, hasta el artículo 478. Y las limitaciones judiciales, pues las que nos coloca un juez: la anotación de demanda y el embargo. Los gravámenes, pues ya sabemos cuáles son los gravámenes: la hipoteca y la prenda. Entonces, eso tenemos que diferenciar y lo tenemos que saber como derecho sustantivo. Tenemos que saber del Código Civil. El artículo 31, formalidades esenciales de los instrumentos públicos: el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente. Esto sí no debe de faltar.
La intervención del intérprete, entonces, para que no sea redarguido de nulidad. Continuamos con las razones de las actas de protocolación. Algunos autores en doctrina las denominan escritura acta, debido a que nos encontramos con un acta que va en el protocolo. Históricamente, la protocolización es una reminiscencia del derecho español cuando el notario encuadernaba como parte del protocolo los expedientes instruidos ante autoridad judicial. La protocolización de documentos es una actuación notarial, de las más frecuentes por su nombre, y provee a veces cierta confusión. La protocolización es insertar en el protocolo. Pongamos que mi código de notariado, ya todo viejito, es el protocolo. Y nosotros queremos insertar un documento proveniente del extranjero. Este es el documento proveniente del extranjero. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a insertar y tenemos que hacer aquí un instrumento de protocolización. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, qué vamos a protocolizar. Si son mandatos provenientes del extranjero, tenemos que ver si lo envía un notario guatemalteco, pues solo protocolizamos. Si es un notario americano, pues tenemos que ver que cumpla con lo que es la apostilla, que lo vamos a ver posteriormente, los documentos provenientes del extranjero, y tenemos que tomar en cuenta si son países que hayan firmado el convenio de la Haya para ver si se les solicita pases legales o únicamente el apostillado. Entonces, estas son las actas de protocolización. Las razones de legalización de firma son las que lleva a cabo el notario en el protocolo a su cargo dentro de los 8 días de legalizada una firma. Recordemos, documentos privados de arrendamiento con firma legalizada, esa razón de legalización, ¿verdad?, que nosotros realizamos o redactamos, por ejemplo, en los certificados de compraventa de vehículos. Ustedes se pueden dar cuenta que hay una legalización de firmas al final, ¿verdad?, en la ciudad de Guatemala. El 1 de agosto del año 2021, como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por Juan Pérez, quien se identificó con el documento personal de identificación número tal y tal y tal y tal, y María Hernández, quien se identificó con el documento personal de identificación tal y tal, tal y tal, ambos documentos extendidos por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Los signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalización juntamente con el notario autorizante. Esa es una legalización de firmas. El Código de Notariado, en el artículo 101, nos indica que tenemos que tomar esa razón de legalización de firmas 8 días después de que la hayamos autenticado. Leamos el artículo. No, perdón. Si me ayudan a buscar ahí las razones de legalización. Vamos a ver si me recuerdo. Artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro del término que no excederá de 8 días, haciendo constar
el lugar y fecha, nombre y apellido de los signatarios, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza las firmas o firmas que legalizan con indicación del valor, número de quinquenio, las hojas de papel sellado, etcétera, etcétera. Y para terminar, lo que tenemos aquí, documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Vamos a mencionar el artículo, y aquí ojo, porque es el único documento que la ley nos indica que debe de ir dentro del protocolo, y es el artículo 962 del Código Civil, que es la cubierta, el acta notarial, ¿verdad? De la cubierta del testimonio cerrado, que se debe de transcribir en el protocolo. Entonces, ¿cuál es el contenido? Escrituras matrices, ya vimos las formalidades. Las actas de protocolación también, ¿verdad? Razones de legalización de firmas que se deben de cumplir 8 días después de haber sido tomadas. Sin embargo, pues esto en la práctica casi no se realiza porque no hay una sanción y no se puede establecer cuando un notario legaliza una firma. Entonces, esto casi no se cumple. Y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, el artículo 962, la cubierta del testamento cerrado. Características del protocolo, yo creo que ya no nos va a dar tiempo a terminar, pero dentro de las características podemos mencionar que el empastado obligatorio del protocolo notarial está regulado en la ley, que tenemos que empastar el protocolo después del cierre, 31 de agosto, cuando cerramos nuestro protocolo, o antes, ¿verdad? Tenemos 30 días para poder empastar el protocolo notarial a nuestro cargo. Sin embargo, aquí se violan algunos principios del protocolo notarial, como lo es la secretividad, porque en el protocolo pueden ir actos de última voluntad, como un testamento, como una donación mortis causa, y a la hora de llevarlo a la imprenta, pues ahí se está rompiendo la secretividad, porque el de la imprenta puede leer el protocolo, se da cuenta que hay un testamento y conoce a las personas, se rompe la secretividad. El protocolo notarial es propiedad del Estado, pues ya sabemos que nosotros solo somos depositarios del protocolo notarial. Y el protocolo notarial se empasta anualmente, entonces sí, aquí pues la característica nos indica que anualmente tenemos que realizar el empastado notarial. Principios fundamentales del protocolo los vamos a ver la otra semana: principio de protocolo, principio de fe pública, derogación de forma, autenticación, inmediación, consentimiento, unidad de acto, prácticamente los mismos principios del derecho notarial, pero cambian la seguridad jurídica y la secretividad. Las preguntas para esta semana, pues ahí están en las últimas 2 diapositivas. 10 preguntas. ¿Cuál es el principio del protocolo notarial que indica que no puede extender testimonios de testamento ni donaciones por causa de muerte, salvo al testador o donante? Pues aquí pues vamos a tener que platicar de los principios, aunque tenemos principios donde nos prohíbe eso, como el principio de secretividad, donde no se pueden realizar testimonios de actos de última voluntad, sino que esos testimonios pues tienen que ir en plica. ¿Cuál es el plazo que tiene el notario para tomar la razón de legalización? Si me dan tiempecito, unos 2 minutos más antes de terminar. Créanme que también para mí ya es cansado, ¿verdad? Esta hora, la última clase. Pero la verdad que sí me agrada bastante compartir con ustedes cuál es el plazo que tiene el notario para tomar la razón de legalización de firmas cuando legaliza las firmas en un documento. ¿Qué nombre recibe los instrumentos autorizados por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte en que se hace constar negocios jurídicos? Y ¿cuál es el principio de protocolo que se basa en la fe pública? Miren, antes de terminar, ustedes pueden descargar esta clase. Me decían que hice la pregunta, yo creo que es a través del correo institucional, pero la tienen que descargar
no sé si 24 horas después de que se haya terminado, sea el día de mañana. Ustedes pueden descargarla y volverla a ver. Ahí están las respuestas de las preguntas. Esta presentación pues no tenía mucho que redactar, sin embargo, pues en lo que yo hablé, ahí están las respuestas. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y que pasen y que tengan una feliz semana.